Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de el equilibrio de partículas, que es la primera parte de la estática. Como vimos nosotros en las ecuaciones de dinámica, que la sumatoria de fuerza igual a masa por la aceleración. Y la masa que aparece ahí es la masa de la partícula que está en movimiento. Y la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces podemos concluir que si un cuerpo se mueve a velocidad constante, es decir, que no tiene variación de la velocidad, eso implicaría que no hay aceleración y eso implicaría que la sumatoria de fuerza actuando sobre él va a ser igual a cero. De manera que si un cuerpo se mueve en línea recta a velocidad constante, el cuerpo va a estar en equilibrio. No está en reposo, pero está en equilibrio. Sin embargo, vamos a tener que si la partícula que estamos analizando tiene velocidad, una velocidad cero, entonces el cuerpo no se está moviendo. La partícula que estamos analizando no se está moviendo. También tendría aceleración cero, en ese caso, y la sumatoria de fuerza debería ser cero. Entonces tenemos dos condiciones. Una condición que es cuando la sumatoria de fuerza es igual a cero y la velocidad es cero, que es el reposo. Y la otra condición que es equilibrio. Si el cuerpo está en equilibrio, eso implica que puede estarse moviendo a velocidad constante o puede estar en reposo. Si el cuerpo está en reposo, entonces implica necesariamente equilibrio. Ahora bien, existen diferentes tipos de equilibrio. Está el equilibrio inestable, que es cuando apenas colocamos un diferencial de fuerza y el sistema pierde el equilibrio automáticamente por una fuerza muy pequeña. Está el equilibrio estable, que es aplicamos una fuerza y el cuerpo vuelve a su posición original. Está el equilibrio indiferente y está el meta-equilibrio. Nosotros vamos a hablar acá del equilibrio estable en esta parte de la mecánica. De manera que para el caso de partículas, la sumatoria de fuerza debe ser igual a cero. Esa es la condición única y necesaria, o necesaria y suficiente para que una partícula esté en equilibrio. No así para un sistema de partículas, ni para un cuerpo rígido. Pero vamos a hablar de esos conceptos ahorita un poquito más adelante. Voy a compartir con ustedes la clase, entonces, de los sistemas de coplanares que están en equilibrio para que investiguemos esto con mayor detalle. Acuérdense que en el modelo que hemos estudiado mecánica racional hablamos de partículas, que la partícula era un ente material sin dimensiones espaciales, pero con el concepto de masa asociado. Una partícula no es otra cosa que un punto material, que un punto geométrico. Ese punto geométrico que no tiene dimensiones algunas, le vamos a agregar el concepto de materia, el concepto de masa. A eso lo vamos a definir como partícula. Un sistema de partículas es un conjunto de partículas que tienen estas propiedades. Sin embargo, ese conjunto de partículas que están interrelacionadas entre sí puede ser a través de un campo eléctrico, puede ser a través de elementos físicos. Ese sistema de partículas ya tiene dimensiones espaciales. No porque una partícula no tenga dimensiones espaciales, un sistema de partículas que está conformado por partículas que no tienen dimensión, no va a tener dimensión. Suena un poco paradójico esto, pero el sistema de partículas sí tiene dimensiones espaciales y la partícula no tiene dimensiones espaciales. De manera que cuando analizamos una partícula, todas las fuerzas externas que van a actuar sobre esa partícula, n fuerzas externas, deben ser concurrentes en un punto, y ese punto es la misma partícula. Ahora, un cuerpo rígido es un sistema de partículas en el cual las posiciones relativas a las partículas entre sí se mantienen constantes en el tiempo, a pesar de que existen interacciones con otros cuerpos, que existen fuerzas externas aplicadas, siempre el cuerpo rígido va a permanecer exactamente igual. Cuando hablamos de los sistemas de fuerzas coplanares, nos encontramos que un sistema de fuerza coplanar es un sistema de fuerza en el cual todas las fuerzas que actúan sobre la partícula están en el mismo plano. Podemos considerar entonces que un sistema de fuerzas coplanares es un sistema en un espacio euclidiano R2.
Además, en física general, vimos que si yo tenía dos fuerzas, esa fuerza la podía hallar, la resultante de esa fuerza, a través de una ley del paralelogramo, que era simplemente lo que se menciona aquí en la figura. Coloco las dos fuerzas sobre la partícula en estudio y extiendo una paralela a una de las fuerzas, otra paralela a la fuerza F2, y la diagonal sería la resultante de la fuerza. Es un método gráfico. Normalmente ese método gráfico es utilizado mucho por los arquitectos, pero nosotros vamos a utilizar mucho los métodos analíticos acá. Si el sistema de fuerza tiene tres fuerzas, entonces nosotros podemos aplicar un método gráfico que sería el siguiente. Tengo una fuerza F1, por la punta de la fuerza F1 determino una fuerza F2, la coloco, por la punta de la fuerza F3 coloco la F3 y luego hallo la fuerza resultante, que sería esta que aparece aquí. Pero fíjense que si yo tengo entonces tres fuerzas, vamos a convertir ahora mi sistema de tres fuerzas en un sistema de cuatro fuerzas, pero le voy a cambiar el sentido a esta resultante hacia el lado izquierdo. Me voy a dar cuenta que hay un polígono y que ese polígono es cíclico, de acuerdo a las direcciones de la fuerza. Puede ser cíclico en este sentido, puede ser cíclico en sentido contrario. Si un polígono de fuerza es cíclico, entonces ese polígono de fuerza está en equilibrio. Quiere decir que el sistema que estoy analizando es un sistema en equilibrio. Si es este el caso de que no es cíclico, porque hay una fuerza que va en este sentido, hacia allá, las tres de arriba van en un sentido horario, y esta iría en sentido antihorario. Entonces eso quiere decir que el sistema no está en equilibrio. En cambio, de F1, F2, F3, entonces tenemos una resultante que sería esta. Vamos a ver entonces un ejemplo de cálculo de sistemas coplanares para una partícula. El problema dice lo siguiente. La bola D tiene masa de 20 kilogramos. Si se aplica una fuerza F igual a 100 newton de manera horizontal, acá, en el anillo localizado en A, determine la dimensión D necesaria para que la fuerza en el cable AC sea igual a 0. Entonces ya me están diciendo que AC no tiene tensión. Lo primero que yo tengo que hacer es pasar del modelo físico que es esto al diagrama de cuerpo libre que es este. En el diagrama de cuerpo libre nosotros vamos a representar las fuerzas externas únicamente que actúan sobre el sistema. Como se trata de partículas, esa fuerza que nosotros coloquemos ahí tienen que ser fuerzas concurrentes. Donde el punto de concurrencia es la partícula, digamos, en estudio. De manera que vamos a aplicar entonces la única condición de equilibrio que tenemos para partículas, que es sumatoria de fuerza igual a 0. Pero esa fuerza la vamos a descomponer en X y Y. Entonces nos dan estas dos ecuaciones dinámicas que aparecen aquí. Dos ecuaciones de equilibrio. Como tenemos una condición de problema que T2 igual a 0, entonces estas ecuaciones de equilibrio que aparecen aquí me quedan de la siguiente forma. F hacia la derecha en horizontal, T1 multiplicado por el coseno de alfa. Alfa es el ángulo que forma T1 con la horizontal. Entonces me queda T1 por coseno de alfa igual a 0. F menos T1 coseno de alfa igual a 0. Y en Y voy a tener T1 seno de alfa menos P igual a 0. Además, el ángulo que yo tengo acá, que es el ángulo alfa, lo puedo calcular a través de la definición de tangente. La tangente de ese ángulo tiene que ser cateto opuesto entre cateto adyacente. De manera que la tangente de alfa es 1,5 más d dividido entre 2. Ok, nos vamos a las ecuaciones entonces de equilibrio y podemos despejar F y puedo despejar P, tal como aparece aquí. T1 seno de alfa igual a P y F igual a T1 coseno de alfa. Ahora lo que vamos a hacer es dividir esta expresión T1 seno de alfa entre T1 coseno de alfa. Al dividir eso, me queda que el seno entre coseno es tangente, T1 se simplifica, entonces la tangente de alfa es igual a P sobre F, como aparece. Como ya tenemos la tangente de alfa, que era la expresión anterior, de aquí, de esta expresión, conozco todo. Conozco el peso, porque tengo la masa que es 20 multiplicado por la gravedad, eso me da el peso. Y conozco F, que son 100 newton. Sustituyo en esta expresión, despejo D, y eso nos va a dar 2,42 metros. Otro problemita típico es este, ya incluye un resorte, y entonces me dice lo siguiente.
el peso de 10 libras se sostiene mediante la cuerda AC. Bueno, la cuerda AC, como puede verse aquí, es esta. ¿Ok? Se sostiene mediante la cuerda AC. Esta cuerda que aparece. Así como por medio de un resorte, que sería este, y el rodillo. El rodillo sería este de acá. Entonces, el rodillo C, la cuerda AC y el resorte. De manera que el cuerpo que vamos a estudiar es este, es A. Si el resorte tiene una longitud natural de 8 pulgadas, mira, la longitud natural es el tamaño del resorte sin estirar y sin comprimir. Me están diciendo que son 8 pulgadas. Y el peso está en equilibrio cuando D es igual a 4 pulgadas. Determine la rigidez del resorte. La rigidez del resorte es la constante del resorte, la constante K. Tenemos que recordar la ley de Hooke de física general. Ahora bien, las condiciones de equilibrio ya sabemos que son sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, porque estoy en un sistema de fuerzas coplanares. Y como dije anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama en cuerpo libre. Entonces, sobre el modelo físico, establecemos que esta cuerda que aparece aquí debe estar sometida a tensión. Esto debe tener una fuerza hacia arriba, hacia allá. Y este peso debe venir en la dirección de la vertical. De manera entonces que vamos a que menos T más FK coseno de tita, tita es este ángulo, que sería, por ser alterno interno, si trazo una horizontal aquí, aquí también sería tita. Entonces, por eso estoy escribiendo que menos T más FK coseno de tita igual a 0. Y que la sumatoria de fuerza en Y, FK por seno de tita menos P es igual a 0. Tengo entonces las dos condiciones de equilibrio. Al aplicar lo mismo que utilizamos anteriormente, es decir, divido una ecuación entre otras para obtener cuánto vale la tangente, porque esta FK y FK la puedo simplificar. De manera que tangente de tita igual a P sobre T. Y aquí en esta ecuación puedo despejar T igual a P sobre tangente de tita, y entonces nos va a quedar que T es igual a 30 libras. ¿Por qué tenemos que T es 30 libras? Bueno, porque nos están diciendo que esta D que aparece aquí vale 4. Esto vale 12, por lo tanto ya tengo la tangente. Entonces, al sustituir los valores acá, nos queda que la tensión del cable es 30 libras. Obtenida la tensión del cable, la sustituyo en la primera ecuación y despejo cuánto vale FK. Entonces, ese valor de T lo sustituyo aquí. Despejo cuánto vale FK, porque ya tengo cuánto vale el coseno de tita, porque conozco el ángulo. ¿Ok? Al conocer el ángulo, sé cuánto vale el coseno de tita. El coseno de tita aquí lo obtuvimos por la definición trigonométrica, porque el coseno es igual al cateto adyacente, que sería 12, entre la hipotenusa. La hipotenusa sería este valor que aparece aquí. Este valor que aparece aquí es la longitud del resorte en esa posición. Y la podemos tener, porque si esto es 4 y esto es 12, por Pitágoras saco cuánto vale esto que aparece aquí, que sería 12,65. Muy bien, entonces encontramos de esa manera FK, porque es la única incógnita que tengo aquí en la primera ecuación. FK es 31,63 libras, de acuerdo a los cálculos. Y recordando de la ley de Hooke que FK es igual a K, multiplicado por la deformación del resorte. Pero como el resorte aquí está estirado, esa longitud de ese resorte es L, y debería ser 12,65 de acuerdo a los cálculos por Pitágoras, menos la longitud natural que es 8. Nos está dando entonces que la constante K del resorte es 6,80 libras sobre pulgada. Ok. Tenemos otro ejemplo de sistema de fuerza en partículas. Tenemos un sistema de poleas aquí y el enunciado dice lo siguiente. Si el bloque D pesa 300 libras y el bloque B pesa 275 libras, determine el peso requerido del bloque C y el ángulo θ para lograr el equilibrio. El ángulo θ sería este ángulo que aparece aquí y me están pidiendo el peso requerido en C. Bueno, pasamos del modelo físico al diagrama de cuerpo libre, y el diagrama de cuerpo libre entonces sería 1 para esta partícula que aparece aquí, tenemos peso y tenemos T1. Como esta cuerda que aparece aquí es una cuerda ideal, esto también tiene un valor de T1, porque la polea, digamos, es de radio despreciable y no tiene roce, son poleas ideales. La tensión de esta cuerda se mantiene. La tensión de esta también se va a mantener. Entonces, aquí en este punto vamos a tener el peso
P sub D, que lo podemos concentrar aquí en el punto A, porque la fuerza es un vector deslizante. Tenemos T, PC hacia abajo, y T1 y PB hacia abajo. Vamos entonces a ver cómo planteamos las ecuaciones de equilibrio. El sistema está en equilibrio, entonces T debe ser igual a PC y T1 debe ser igual a PB. PB lo tengo, son 275 libras directamente. ¿Ok? Entonces, ya tengo cuánto T, que es igual a PC, eso es lo que me están pidiendo, el peso requerido bloque C, y T1 igual a PB igual a 275 libras. En el anillo A vamos a tener la tensión T, esta que viene inclinada a 30 grados, T1 que viene inclinada con un ángulo θ, y tengo P sub D hacia abajo. Entonces vamos a tener para lo siguiente. T por coseno de 30 menos T1 por coseno de θ igual a 0. Este es la horizontal. Y en la vertical tengo la suma de esta componente vertical con la suma de esta menos el peso, que sería T1 seno de θ más T seno de 30 menos el peso de D. Ok. Vamos a tener aquí entonces lo siguiente. El peso de C por coseno de 30, porque acuérdense que esta tensión es igual a esta, y de acá yo puedo sacar esa condición, ¿no? Que T es igual a PC, porque hay un equilibrio. Entonces, PC coseno de 30 menos 275 coseno de θ, que es el valor de T1, que es el mismo peso PB, es igual a 0. Y tengo también que 275 seno de θ más PC seno de 30, es decir, en el caso de las verticales, menos 300, que es lo que pesa el bloque D, debe ser igual a 0. De manera que aquí tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. PC es una y θ es la otra incógnita. Tenemos que la tangente de 30 grados, estamos despejando PC para ver si podemos dividir PC seno de 30 entre PC coseno de 30. A ver qué vamos a tener acá. ¿Okay? Entonces, PC seno de 30 entre PC coseno de 30, al dividirlo me va a dar la tangente de 30. Tangente de 30 va a ser todo esto que aparece aquí. Entonces tengo una incógnita que es θ, que es la incógnita que me está quedando. Entonces, pero esa incógnita θ que aparece ahí, yo tendría que aplicar alguna identidad trigonométrica para colocarlo en una sola función trigonométrica. Tendríamos entonces lo siguiente. $158,77 coseno de θ. Este valor que está aquí, igual a 300 menos 275 seno de θ. Aquí lo que estamos haciendo es 275 coseno de θ, pasarlo a multiplicar para acá por la tangente de 30 y nos queda esta expresión que aparece aquí. Y del lado derecho me va a quedar el numerador, pues 300 menos 275 seno de θ. Me queda todo esto que aparece aquí. Me queda mi ecuación anterior y podemos establecer, o sea, al resolver esta ecuación que aparece aquí, vamos a tener que θ es igual a 40,9 y que vamos a sustituir en la primera ecuación para obtener cuánto vale PC. ¿Cómo sabemos que θ es igual a 40,9 en esta expresión? Bueno, yo tengo esto. Hay dos formas de resolver esta ecuación que aparece aquí. Una de las formas para resolver esta ecuación es por medio de iteración, ¿verdad? Pero probablemente nosotros no sabemos iterar todavía. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar el seno de θ o el coseno de θ en función del seno, uno en función del otro. Acuérdense que el seno de θ es igual a 1 menos coseno cuadrado de θ, todo eso dentro de una raíz. Entonces, yo coloco aquí, en vez de seno de θ, coloco, abro paréntesis, 1 menos coseno cuadrado de θ, y todo eso en una raíz. Al elevar eso al cuadrado para eliminar la raíz, tengo que elevar este lado, y entonces me va a dar una ecuación toda en función de coseno de θ. Cambio la variable coseno de θ por una variable x cualquiera, y me voy a dar cuenta que puedo despejar entonces la variable x. Devuelvo el cambio
y yo tengo que tita va a ser 40.9. Ya esto es un problema más hebraico que mecánico, ¿no? Pero es bueno que lo trabajen. Ok, entonces, para este caso, tendrían que PC es igual a 240 libras. ¿Qué concluimos con esto? Concluimos, uno, necesitamos física general, necesitamos tener bien claro lo que es un diagrama de cuerpo libre, algunas de las identidades trigonométricas y de la geometría, como el problema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, el teorema de Euclides, el teorema de Tales. Necesitamos manejar algunos problemas geométricos, algunos teoremas geométricos para poder resolver los problemas. A continuación, hay unos problemas para que vayan practicando sobre equilibrio de la partícula. Este es un problemita que salió en un examencito hace un tiempo ya. Aquí tengo otro problema. Y un tercer problema. Aquí esto sería y igual a x cuadrado sobre 2. Hay una raya de fracción ahí que no se ve, por lo menos yo no lo veo, pero hay una raya de fracción ahí que no se ve, que sería, y ese y igual a x cuadrado sobre 2 es esta función, la función sobre la cual se mueve el bloquecito en el plano. Ok, entonces bueno, la próxima clase es sobre equilibrio de partículas también, pero vamos a ver equilibrio de partículas en sistemas no coplanares. Ok, entonces